¿Qué tal, mis amados hermanos? Gracias a Dios que aquí estamos todos celebrándole fiesta al Señor. Gracias a todos nuestros hermanos de la alabanza por inspirarnos a alabar y adorar a nuestro Dios. Qué lindo que podemos una vez más estar juntos, aunque sea por medio de Facebook, y podemos disfrutarnos, podemos ver cómo estamos cada uno. Yo le doy gracias a Dios porque toda esta semana hemos sido bendecidos. Toda la semana hemos estado en comunión con todos los hermanos de los diferentes países. Gracias a Dios que durante la semana pude estar con los hermanos de Sudamérica, de Centroamérica, de México, de aquí, de Estados Unidos. Aunque no hemos podido estar juntos físicamente, lo estamos por medio viral. Así que nos podemos mandar abrazos virales, podemos desearnos buenos días virales. Todo es viral ahora. Y gracias a Dios por ello. Quiero anunciar que el próximo sábado vamos a empezar a las 9 de la mañana, hora de aquí de California. Me parece que es a las 10 en México y a las 11 en Sudamérica. Vamos a tener seminario, o sea que vamos a estar ahora teniendo seminarios cada mes, cada tercer sábado del mes. Vamos a estar teniendo seminarios abiertos para todos los hermanos. Ya el hermano Iván está preparado y podemos tener hasta 1000 personas unidas en el Zoom. Así que, o me parece que es otro programa, pero vamos a poder tener a todos los hermanos, así que no hay límite. Todos los que tienen la clave pueden entrar y el hermano Iván los va a ir dejando entrar, y también el hermano Berna nos va a ayudar para que en la corriente del Facebook salgamos con esa actividad preciosa que Dios nos va a conceder. Estamos viviendo los últimos tiempos en los cuales el Evangelio del Reino debe de ser conocido, y por eso Dios ha puesto la carga en todos nosotros, en nuestro coordinador, el hermano Iván. Dios ha puesto la carga de que enviemos al aire ya el mensaje del reino, porque dice la Biblia que se predicará este Evangelio del Reino y vendrá el fin. Así que estamos en tiempos cruciales y no se les olvide, todos pueden conectarse desde las 9 de la mañana. Vamos a estar dando 5 mensajes cada sábado. Terminamos hasta en la tarde, pero con todos sus respectivos descansos. Así que puede usted estar con su libro de notas y su lapicero y recibir toda la enseñanza como que fuera a la escuela. Va a ser como una escuela. Así que es la oportunidad que usted tiene. Si ha perdido un poquito el tiempo y no conoce muchas cosas de la Escritura, ahora es cuando se va a poder sentar ahí en una mesita con la familia, con sus hijos, con sus tíos, con sus primos, sus sobrinos, y vamos a estar unidos de todo el mundo. Todos los pastores con sus ayudas, con sus miembros, todos los miembros de la congregación tienen acceso. Así que usted va a conocer muchos hermanos a través de esta conexión que vamos a tener, si Dios nos da vida, el próximo sábado 16 de mayo, comenzando a las 9 de la mañana, ya que no he podido ir a visitar a México, ni Centroamérica, ni los estados aquí en Estados Unidos. Entonces lo vamos a hacer viral, y así usted no deja de estar alimentándose espiritualmente. Quiero hacer una oración antes de predicar. Padre Celestial, quiero darte gracias en esta mañana por la preciosa bendición que nos das de poder conectarnos todos por este medio. Y te pedimos que nos alimentes con tu palabra. Señor, tenemos compromiso contigo, tenemos compromiso con los hermanos, tenemos compromiso con la verdad. Señor, por favor, guíame, quiero ser un canal para bendecir a mis hermanos, y en el nombre de Cristo Jesús te ruego todo esto. Amén, Señor, y amén. Muy bien, les dije que estamos en Colosenses, o sea que todos los días estoy predicando Colosenses en la mañana, para que todos los hermanos tengan alimento. Así que
de lunes a viernes. Yo salgo a las 8 y minutitos de aquí de California y todos los hermanos están listos para ser alimentados. Vamos a leer hoy unos versículos para irnos introduciendo. Quiero leer 2 versículos y luego de haberlos leído vamos a estar uniéndolos con todos los demás versículos para que podamos ver la fotografía de lo que Dios quiere que disfrutemos en este día. Dice en Colosenses 1, 24 y 25, ahora me gozo en lo que padezco. Por favor, pongan atención a las palabras del apóstol Pablo. Ahora me gozo en lo que padezco. O sea que uno puede gozarse aun cuando esté padeciendo. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Ustedes saben que el apóstol siempre padecía por causa de la iglesia, por causa de los hermanos. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios. O sea, yo quiero que ustedes noten que Pablo nos está diciendo que él se goza padeciendo por la iglesia y que él quiere cumplir en su carne las aflicciones que le faltaron a Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. O sea que le faltaron aflicciones a Cristo por su cuerpo. O sea que esto cuesta entenderlo, que el Señor le hayan faltado sufrimientos por causa de su iglesia. Ahora dice, la iglesia de la cual fui hecho ministro. O sea que Pablo reconoció que él era un ministro de la iglesia, como lo somos nosotros. Ministros quiere decir sirvientes, meseros, servidores, mayordomos, ancianos, pastores. Dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios. Un ministro es para ministrar. O sea que Dios tiene una administración, y esa palabra administración es la palabra griega oikonomos, oikonomía, dispensación, administración, mayordomía. Entonces quiero que por favor me pongan atención, porque esto que estamos hablando, que son sufrimientos de Cristo por la iglesia, o llevados a cabo por su iglesia, especialmente por sus ministros, para cumplir la administración de Dios que fue dada para con los gentiles, para anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Entonces, aquí en estos 2 versículos tenemos mucha revelación divina. En estos 2 versículos nosotros tenemos que abrir nuestros ojos, nuestro corazón, nuestros oídos, nuestro espíritu, porque puede ser que leamos y no comprendamos lo que Él nos quiere decir. No sé para cuántos de ustedes es fácil entender y cómo debemos de considerar que a Cristo le faltaron aflicciones. Ahora, yo quiero en esta mañana, por favor, que entendamos que Pablo dice que él las cumplía. Él las cumplía. El apóstol Pablo cumplía las aflicciones de Cristo, pero voy a estar explicando bien en detalle lo que significa las aflicciones de Cristo, porque puede ser que nosotros leamos la palabra y no peguemos en el centro. Algunas personas leen estos versículos y, como decía Pedro, que lo que el apóstol Pablo hablaba era bien difícil de entender, porque se tiene que analizar espiritualmente y se tiene que estudiar la palabra del apóstol para que no vayamos a hacer cosas que no debemos hacer. Regularmente la iglesia interpreta mal el hablar de Pablo y por eso la iglesia resulta haciendo cosas que no debe hacer.
consideremos entonces qué significa que Pablo dice que él cumplía esas aflicciones. Dios usa a Pablo para decirnos que él cumplidamente, o sea, en él cumplía las aflicciones. Y eso es importante porque nosotros tenemos que anunciar el Evangelio cumplidamente. Ninguno de nosotros puede decir que está desarrollando la administración divina si al anunciar el Evangelio, al anunciar todo lo que Dios nos enseña en su palabra, nosotros no estamos llevando aflicción. Anunciar cumplidamente es que llevemos aflicción. Ustedes me han oído últimamente hablar a mí de la gran aflicción que yo llevo y hace un tiempo atrás estábamos oyendo al hermano David Wilkerson. Él antes de morirse, él tenía una aflicción bien grande. De verdad que nosotros no podemos participar en la administración divina si no somos bautizados en esa aflicción. ¿Y cuál es la aflicción? Podemos leer en el versículo 28, la parte final, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. O sea que la carga que llevamos como ministros no es hacer fiestas de diversión, no es hacer reuniones para socializar, porque nosotros muchas veces perdemos el sentido correcto de lo que Dios nos ha puesto a hacer. Y a mí me da mucha tristeza y como les digo, camino en esta tierra con mucha aflicción, porque yo veo que los hermanos se descuidan. No es asunto de pararnos frente a los hermanos y como decimos en un buen mexicano, dispararnos unos cuantos mensajes. No, hermanos, es algo serio lo que Dios nos ha puesto a hacer. Y por eso yo tomo esto en la seriedad que debe de tomarse. Nosotros queremos descubrir los tesoros que están escondidos en estos versículos. Porque de nada nos sirve predicar y estar leyendo y leyendo si nosotros no aprehendemos, no nos asimos de la cabeza que es Cristo, asirnos de Cristo. Entonces yo quiero que por favor ustedes vean que Pablo, él sabía lo que quería lograr de los colosenses. Nosotros como siervos de Dios debemos de saber qué es lo que queremos lograr. Yo sé lo que quiero lograr en la vida de la iglesia. Yo no quiero lograr fama, yo no quiero lograr atención para mi persona, por eso siempre les he dicho, hermano, yo no predico para que tú me admires. Si alguien cree que yo predico para que me admiren, está equivocadísimo. Yo predico porque tengo la carga y la aflicción de presentarte a ti, mi hermano. Acepto delante de Dios. Mire cómo dice, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. O sea que esta palabra dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Cómo te voy a presentar yo delante de tu Dios perfecto en Cristo Jesús? Únicamente cuando te explique bien lo que significa Cristo en ti, la esperanza de gloria. O sea que la administración divina tiene que ver en que nosotros ayudemos a los hermanos a que se les forme Cristo a ellos. Usted se recuerda que en otros pasajes el apóstol Pablo dice que él tiene dolores de parto porque él quisiera ver que a los hermanos se les forme Cristo. Hermanos, de veras este trabajo de nosotros como ministros, si realmente estamos tocando la administración divina, primeramente tenemos que ser nosotros los que estamos siendo cambiados, a los que Cristo está creciendo en ellos, porque hay muchos predicadores que lo que les gusta es nada más pararse frente a la gente y que los escuchen hablar la palabra de Dios, pero ellos no llevan la carga de que el hermano que los está escuchando se le forme Cristo para que pueda ser presentado perfecto delante de Dios. Entonces, si tú te catalogas o quieres ser un predicador o quieres ser un pastor o quieres ser una pastora, lo primero que tienes que tener en tu corazón es una aflicción de que las personas que te escuchan, que ellos se les forme Cristo.
porque de lo contrario, díganme si está llegando el sonido, porque me están entrando ahorita llamadas del hermano Roberto Montes, no sé que anda norteado o qué. ¿Me están escuchando, hermanos? ¿Pueden ponerme que sí se escucha? Porque el hermano Roberto anda norteado llamándome a mí a esta hora. Por favor, si todos me están escuchando, díganme amén. Gracias, hermanos. Entonces no sé qué le pasa al hermano que anda llamándome a esta hora. Perdónenme, pero eso me saca de onda, ya vieron. Estaba explicando, hermanos, que queremos descubrir el tesoro escondido. Nosotros queremos descubrir cuál es el tesoro que está escondido aquí. Y les decía que Pablo sí sabía lo que él quería. Pablo quería lograr que todos los hermanos se les formara Cristo, y poquito a poco él los iba metiendo en lo que era la administración divina. Yo quiero que ustedes sepan, hermanos, lo que es la administración divina. Porque esa era la carga de Pablo, de meter a los hermanos en la administración divina. Ayer hablaba con los pastores y les digo, hermanos pastores, si ustedes están frente a una congregación, pídanle a Dios estar verdaderamente tocando el propósito divino, estar verdaderamente efectuando la administración de Dios, porque somos ministros de este ministerio que es suministrar, es ser buenos mayordomos. El objetivo de la economía de Dios era que Cristo se forme en los creyentes. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. De acuerdo a las enseñanzas del apóstol Pablo, y quiero que lo veamos por favor, porque en el mensaje pasado yo les hablé de que aquí, en el contexto de manejar correctamente la administración divina, tenemos que saber enseñar lo que es Cristo como cabeza de toda creación. Por eso aún toqué versículos que nunca había tocado, y algunos hermanos ni lo disciernen todavía, pero yo estoy orando para que Dios les muestre con claridad lo que estoy enseñando. Porque si Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, entonces quiere decir que cada vez que Él sale, Él es el número uno en sus salidas. Y nos lo pone como cabeza de cualquier creación, cualquiera. Dice que sea visible o invisible la creación, Él es la cabeza. Así que en el siguiente versículo, en el 18, dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Entonces notemos que cuando el apóstol Pablo nos enseña la administración divina, la carga de él es que los cristianos entiendan que Cristo es la cabeza de la iglesia, que es el cuerpo. O sea que estamos hablando de un asunto espiritual, de un cuerpo místico, de un cuerpo espiritual. O sea que la cabeza, Cristo, y el cuerpo, la iglesia, ese es un hombre nuevo. Así se llama, así lo define el apóstol Pablo, el hombre nuevo. Pero para entender esto, hermano, porque el apóstol Pablo estuvo dispuesto para pagar el precio para enseñar esto que estoy enseñando, porque al enseñar esto no vayas a creer tú que el mensaje es bien recibido. O sea que yo me pongo a hablar de estas cosas y las personas mejor cambian canal. ¿Por qué? Porque ellos no están acostumbrados a oír la pureza, la administración pura de Dios. Ellos están acostumbrados a que les den mensajes psicológicos, filosóficos, mensajes de consolación, mensajes que les levante el ánimo, mensajes que les diga que ya va a parar el virus, mensajes que los entretengan, pues. Por eso es que yo no soy muy apreciado y tengo que sufrir esa penalidad, porque no voy a ser muy respaldado por las personas. Seré respaldado por aquellos hermanos que han entendido el propósito divino. Los hermanos que han entendido el propósito, ellos dicen amén. Quiero que veas pues que aquí hay dos cosas. Hay una cabeza y un cuerpo. Y es muy importante entender eso, porque si no, no vamos a saber cuáles son las aflicciones que le faltaron al cuerpo, o las aflicciones que le faltaron a Cristo por su cuerpo. Las clases de aflicción debemos de entenderlas porque
debemos entender que falta completar las aflicciones. Ahora, cuando hablamos de que falta completar las aflicciones, por favor pongan atención, porque si no tenemos claro esto, nosotros no podemos predicar un evangelio correcto. De hecho, hay personas que han mal entendido las aflicciones de Cristo. Porque las dos clases de aflicciones que hay, la primera clase de aflicción de Cristo, podemos definirla muy claramente, es para redimir a los pecadores. O sea que Él fue afligido. Podemos leer hasta versículos. Leamos Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18, y ahí vamos a encontrar las aflicciones del Señor para poder redimirnos. 3:18 dice, mira, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ok, yo quiero que por favor notes que cuando se habla de las aflicciones de Cristo, de los padecimientos de Cristo, para redimir a la humanidad, eso solo Él lo puede hacer. Ninguno de nosotros puede sufrir por Cristo para redimir personas. Ninguno. Entonces voy a hablar de las dos clases de aflicción para que tú sepas cuál es la aflicción que tenemos que llevar como ministros, porque si no nos va a pasar lo de ciertos grupos, que ni nombres quiero decir para que no se ofendan. Pero yo he visto cómo hay grupos que los ponen a caminar de rodillas porque según ellos esas son las aflicciones y los sufrimientos que le faltaron a Cristo. Tú has visto algunos que hasta se golpean y se sangran. Y la creencia tradicional es de que cuando hay que cargar procesiones, que en cuanto más pese la procesión, que ellos mucho más van a ser aceptos ante Dios. O sea que ellos creen que eso es lo que significa cumplir las aflicciones que le faltaron a Cristo. Pero yo quiero decirte que para redimir a los hombres ninguno de nosotros puede ayudar a Cristo, ni tampoco Dios nos está enviando a que golpeemos nuestro cuerpo para creer que eso nos va a acercar a Él, hermano. Eso no es correcto, eso es herejía. Eso es, hermano, tergiversar el Evangelio. Porque las aflicciones de Cristo son primariamente para redimir a la humanidad. Podemos leer también Hebreos 9:26. Leamos en Hebreos 9:26, por favor. Ese es otro versículo que nos ayuda a entender el sufrimiento de Cristo por su cuerpo, por su iglesia. Dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces, ya no digamos Isaías 53, vamos a Isaías 53 y ahí nos certifica claramente los sufrimientos de Cristo para redimir a los pecadores. Isaías 53, podemos leer el versículo número 5, versículo 5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 7. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Te das cuenta entonces que la primera clase de aflicción de Cristo es para redimirnos? O sea que en la cruz del Calvario Él murió por nosotros, pero también debemos de ser impresionados que cuando Él murió en la cruz y el soldado traspasó su costado, dice que salió sangre y agua. Nota pues, porque esto es bien importante
que tú lo logres entender, porque el segundo o la segunda clase de aflicción, ahí sí pues, ahora ponga atención, porque la segunda clase de aflicción es la de Colosenses 1:24. Por eso arriba en el contexto nos pone que Cristo es la cabeza y que la iglesia es el cuerpo, pero que los sufrimientos que le faltaron a Cristo, las aflicciones, dice el 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. O sea que aquí tenemos que tener mucha sabiduría para entender cómo es que Cristo va a sufrir por su iglesia. Todos nosotros, los que hemos entendido el mensaje de la palabra de Dios, entendemos los misterios de la encarnación. Porque el contexto de todo esto que tiene que ver con la administración de Dios tiene que ver con la crucifixión del Señor y su resurrección. Y eso dice que es un misterio. La encarnación de Cristo es un misterio y fue revelado a los gentiles, porque los judíos no creen esto. Voy a leerlo contigo. Dice en el versículo 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Los judíos no tienen ni una pizca de entendimiento respecto a esto. Dios los cegó. O sea que es soberano que ellos están con sus 10 mandamientos y su ley de Moisés, y muchos hermanos que ya habían recibido luz de lo que Dios les quería mostrar a los gentiles, volvieron atrás porque se han hecho mesiánicos. Volvieron atrás. Volver atrás después de entender que el misterio es para los gentiles, no es para los judíos ni para los mesiánicos. El misterio es para nosotros, netamente gentiles convertidos a Cristo. Dice que les dio a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Hermanos amados, si nosotros verdaderamente entendemos lo que es la administración, vamos a saber que estas dos clases de aflicción, una es para rescatarnos de nuestros pecados. Vamos a leerlo porque el contexto nos aclara. Versículo 19. Después que nos habla de la cabeza y el cuerpo, dice, por cuanto agradó, verso 19, agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, en Cristo. Y por medio de él, por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Hasta el cielo reconcilió Cristo. Y eso tenemos que aprender también a enseñarlo. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, la redención, su aflicción para redimir. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Mira pues, la primera clase de aflicción de Cristo es para reconciliarnos. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. ¿Te das cuenta? Que la primera aflicción de Cristo es para tener cuidado de ti, para perdonarte todos tus pecados. Pero el versículo 23 te prepara para el 24. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio. La esperanza del Evangelio es que Cristo se forme en nosotros. Cristo en mí, la esperanza de gloria, que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces ahora estamos hablando de otra cosa. Los cristianos que hemos entendido que Cristo se encarnó, que vivió aquí en la tierra, que murió en la cruz del Calvario
y que resucitó y que fue ascendido al trono y que ya al presentarse ante el Padre como una ofrenda perfecta, Dios lo aceptó y él pudo regresar para soplarse en los discípulos y derramarse sobre los discípulos. Entonces, a eso es lo que se le llama el proceso de Dios para entrar en los hombres. Ahora Él adentro de nosotros. Ahora fíjense por qué Pablo nos dice que las aflicciones que faltaron. La realidad es que el que es vituperado, el que es maltratado, el que no es entendido, es Cristo adentro de nosotros. Las aflicciones, por eso las podemos decir que con gozo, porque las aflicciones el que las lleva es Cristo. Las aflicciones que a Él le faltaron son para perfeccionar a su iglesia. O sea que aquí estamos hablando ya no de la redención, sino de la reproducción. Aquí estamos hablando de la multiplicación. El hecho de que Él sea el primogénito de entre los muertos era para que entrara en nosotros. Y ahora nosotros tenemos al primogénito que nos hace primogénitos. Entonces ahora nosotros tenemos que sufrir por la iglesia, pero en realidad es Cristo en nosotros. Por eso cuando Pablo perseguía a la iglesia, el Señor Jesucristo le dijo: ¿por qué me persigues, Pablo? ¿Por qué me persigues? Miren, hermano, esto es un misterio. Esto es maravilloso, que después de que Cristo entra en ti, el Padre Celestial, en vez de verte a ti, vea a Cristo. O sea que los sufrimientos nuestros, la única razón por la cual Dios los acepta, no son porque, como muchos por ahí, sufrir me tocó a mí en esta vida. Muchos creen, hermano, que sufrir, fíjese cómo dice Pedro mismo, dice que si alguno de nosotros padece aflicciones, que no las padezca como homicida, como ladrón, como borracho, como mentiroso, como adúltero, como fornicario, porque eso es producto de la carne, hermano. Aquí estamos hablando de una aflicción genuina, de una aflicción por la iglesia del Señor. ¿Se da cuenta lo que es verdaderamente la administración de Dios? La administración de Dios es que nosotros suframos por los hermanos. Por eso, mire cómo empieza esta epístola, mire cómo empieza. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Muchos de nosotros, cuando hablamos de amar a los hermanos, hablamos de un amor carnal, hermano. Muchos de nosotros creemos que a los hermanos los tenemos que amar carnalmente y por eso nos hemos acostumbrado a socializar. Hay hermanos que creen que el amor es hacer carne asada y comer con ellos y estar divirtiéndose viendo un partido o estar ahí. Hermano, eso es carnalidades. Yo no estoy en contra de ellas porque nosotros también podemos ser amigos siempre y cuando nos mantengamos en la palabra de Dios. Pero la amonestación que nos hace Dios a nosotros como iglesia dice que cada vez que estemos juntos, hermano, que hayan entre nosotros cánticos, himnos espirituales, hermano, salmos, que hablemos de Dios, hermano. Mire, cuando nosotros nos juntamos y solamente socializamos y solamente hablamos de las cosas de esta tierra, nosotros no estamos padeciendo juntamente con Cristo. Porque Cristo no se siente cómodo en las pláticas mundanas. Cristo no se siente cómodo donde todos nos reunimos para contar chistes o para divertirnos. Él se agrada cuando nosotros en nuestros labios no dejamos de hablar de sus maravillas, de su poder, de su grandeza, de su misterio. Entonces yo creo que nosotros muchas veces no hemos entendido lo que es ser cristianos.
Y por eso es que divagamos, y por eso si estamos con nuestra familia, en vez de estar hablando de cosas espirituales, nos ponemos a pelear. Las madres peleando con los hijos discutiendo con los padres, y pero cuando van a la reunión con su trajecito de cristianos, y ya entran a la reunión y aleluya, 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 y al nomás salir de la reunión otra vez chamucos. Eso no puede ser, hermano, ni puede continuar. No podemos continuar de esa manera. Después de esta pandemia tenemos que salir con mucha responsabilidad de tocar la administración divina. Hermanos, aquí en la palabra de Dios se nos hace la diferencia entre lo que es las aflicciones de la cabeza y las aflicciones del cuerpo. Las aflicciones de la cabeza son las que pertenecen a lo que solo Cristo puede efectuar, pero las aflicciones del cuerpo, las aflicciones de Cristo adentro de nosotros, para que Dios las tome como algo genuino, debe de ser genuino, debe de ser cumplidamente. Si nosotros le decimos a los hermanos que los amamos, que sea en el amor ágape, que sea en el amor verdadero, en el amor de Cristo, en el amor que tiene Él. Pero mire cuál es el amor de este contexto: presentar a nuestros hermanos perfectos en Cristo Jesús. Si cuando tú te acercas a tu familia, a tus primos, a tus tíos, estás haciéndolo con el objetivo de que él y que ella sean presentados perfectos delante de Dios, tú estás tocando la administración de Dios. En este tiempo tan difícil, yo me he gozado con algunos hermanos porque me han dicho: pastor, me podría explicar esto y esto y esto, porque yo quiero explicárselo a mi familia, porque me da pena ver la condición de mi familia. Créeme que hay muchos hermanos que sí están tocando en serio, están tomando en serio lo que últimamente Dios nos ha hablado, porque ellos están afligidos, que muchos de sus familiares son cristianos y andan totalmente perdidos en conceptos humanos, andan totalmente perdidos en la onda de este mundo, y en vez de estar ahora acercándose a Dios y entendiendo que Dios nos ha puesto en cuarentena para lavar nuestras vestiduras, para dejar de ser los cristianos mediocres. Porque antes de la pandemia muchos de nosotros nos reuníamos, pero no habíamos aquilatado, no habíamos puesto realmente las cosas de Dios en el valor que deben de tener. Así que yo quiero decirles a ustedes que el hecho de que Cristo ha entrado en nosotros es para producir fruto. Si no llevamos fruto, hermano, de nada nos sirve decir que somos cristianos. Hay personas que en su trabajo no saben que son cristianos. ¿Cómo podemos decir que han tocado la administración divina? Si hay personas que son a veces hasta diáconos en las iglesias y participan en toda la diversión que tienen en el trabajo sus compañeros mundanos. Y cuando les pregunta: ay, ¿no que eres cristiano? No, mi esposa es la que le gusta. Yo no soy muy entregado a eso. ¿Por qué? Porque tienen vergüenza de sufrir por Cristo, porque cuando uno se identifica como un cristiano genuino en su trabajo y en todas partes, hermano, entonces es despreciado. Entonces te ven como desecho de este mundo. Las aflicciones que llevamos, que son las que Cristo verdaderamente da honor a ellas, son las que son genuinas. Yo espero que tú estés siendo visitado por Dios de la manera que Él me visita a mí y que visita a todo el que es humilde y manso. Lo tremendo es que Cristo nos redimió y se fue. Yo no sé si tú has notado que el Señor solo vino, nos redimió, murió en la cruz y se fue. Pero nos dejó con una gran tarea. Nos dejó con la tarea de edificar su iglesia. Lo que yo te estoy hablando, la administración divina, es edificar
la iglesia. Ayer les hablaba a los hermanos de lo que significa ser un ministro de la mayordomía de Dios. El apóstol Pablo, cuando escribió estos conceptos, él estaba en un ambiente donde todo el Mediterráneo, toda la orilla del Mediterráneo, ahí hay países. Y allí en ese ambiente donde se desarrollaba el apóstol, habían personas muy ricas, riquísimas, habían familias riquísimas, familias de mucha influencia y eran ricos. Y entonces lo que hacían estas familias es que contrataban a un hombre. A ese hombre le llamaban mayordomo. En las películas antiguas uno lo ve. Y ese mayordomo era encargado de toda la servidumbre de la casa. Y no solamente encargado de la servidumbre, sino aún de qué clase de alimentos tenía que suministrarle a esa familia. Él era el encargado de adquirir todos los artículos para preparar platillos suculentos. Y la gente y las familias esas los tenían como de mucha estima, porque muchos de ellos eran como buenos managers. Como decir hoy en día un chef, pero un chef administrador, que no solo se encargaba de la comida, sino que se encargaba también de administrar a todos los demás, los que limpian la casa, lo que hacían todo. Entonces el apóstol tomó de esa clase de administración, la puso de ejemplo con la administración de la casa de Dios, porque aquí se trata de suministrar las riquezas de Cristo. Te voy a repetir otra vez. Versículo 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. El misterio es Cristo. Ustedes saben que el misterio de Dios es Cristo y el misterio de Cristo es la iglesia. Porque así lo pone la Biblia, así lo pone Pablo. Dice que son dos misterios. El misterio de Dios, que es Cristo, Dios hecho carne, y el misterio de Cristo, que es la iglesia, la encarnación de Cristo. Así como Dios se encarnó en Cristo, Cristo como Hijo del Hombre se encarna en nosotros para producir hijos de Dios. O sea que nosotros tenemos esa grande bendición que con la vida de Él dentro de nosotros, por eso es que lo pone como una semilla. O sea que Cristo, él quiere completar a la iglesia, Él quiere perfeccionar a la iglesia y por eso lo pone como una semilla. O sea que la regeneración de los creyentes, el nuevo nacimiento de los creyentes, Dios lo pone como una semilla. Una semilla que tiene que germinar y que tiene que dar fruto y que eventualmente tiene que ser cosechada. Entonces, notemos pues que el apóstol nos habla con toda la claridad del mundo. Él quiere que la iglesia del Señor, nosotros como su iglesia, cumplamos este ministerio. Yo podría hablarte todo el día y estar dando vueltas en lo mismo, pero si tú no captas que la administración de Dios es que Cristo sufra a través de ti. Si lo ponemos de esta manera, hay muchos de nosotros que decimos que tenemos a Cristo, pero es un Cristo que no sufre. Entonces no estás cumpliendo las aflicciones de Cristo. No sufre. Cristo no sufre nada en ti. Él está entrenado para sufrir. Dice que es experimentado en quebranto. Tal vez te pongo la ilustración en una manera que te cuesta entenderla, pero aquí dice, ahora me gozo en lo que padezco. Me gozo en lo que padezco. ¿Cómo puedes tú padecer? Voy a ponerte un ejemplo. Una esposa que se da por vencida. Mira que su marido no se entrega a Dios y se da por vencida y se acomoda. ¿Y qué hace? Se va con el marido a la fiesta, a bailar y a los paris y a beber y todo. ¿Tú crees que eso es que Cristo sufra en ti? Que Cristo sufra en ti significa que tú te niegas, que tú mueres, que tú estás viviendo crucificado.
Me temo que en muchos de ustedes hay un Cristo que no sufre nada. Para eso lo entrenó Dios a Cristo, para que sufra. Nosotros en nuestra vida natural no nos gusta sufrir, porque no estamos preparados para eso. Nosotros nos ahogamos en un vaso de agua. Nosotros nos llega una enfermedad y nosotros nos damos por vencidos. A nosotros nos llega una pruebita y nos damos por vencidos. ¿Por qué? Porque Cristo no vive en nosotros. Y si vive, lo tenemos opacado. No lo estamos dejando que fluya. Entiende bien, pues, los sufrimientos que le faltaron a Cristo. Voy a leer otro versículo, 2 de Timoteo 2:10. 2 de Timoteo 2:10. 2 de Timoteo 2:10 dice: por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. 2 de Corintios 1, 5 y 6. 2 de Corintios 1, versículos 5 y 6. 2 de Corintios 1, versículos 5 y 6. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Entonces quiero concluir en esta mañana de que las aflicciones de Cristo en ti, porque tú eres la iglesia, tú eres el cuerpo, las aflicciones Él las quiere llevar con gozo. Si a ti te dieron un Cristo que no sufre, perdóname hermano, pero tú no estás cumpliendo la administración divina. Me explico, ¿verdad? Yo espero que Dios esté abriendo tu entendimiento, porque es para edificación, para edificación, para edificación. El sufrimiento de Cristo es para edificar su iglesia. El sufrimiento.